Buenas, hoy en el año 3 vamos a hacer un programa muy hermoso, muy divertido y muy sentido, porque pues siendo yo una viajera y habiendo hecho tantas historias de viaje como hemos hecho a lo largo de muchos episodios de este podcast, pues como no habríamos de rendirle homenaje a los 150 años de la publicación del libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Queremos agradecerle muchísimo a la gente de Patreon, PayPal, PayU, que nos apoya, que hace posible que este proyecto continúe y siga creciendo, y queremos contarles que si nos quieren seguir apoyando lo hagan a través de la página dianauribe.fm. La Vuelta al Mundo en 80 días. Ese es el tema de hoy y lo hacemos con una alegría porque se cumplen 150 años de este libro que es como el Marco Polo de la era moderna. Así como Marco Polo inspiró la gran revolución de las exploraciones y todos aquellos que terminaron circunnavegando el planeta, Magallanes, todos ellos de una u otra manera tuvieron a Marco Polo como su grande inspiración. En ese mismo sentido, lo que nos va a inspirar Julio Verne son los viajes de la modernidad. En tiempos de Marco Polo y con toda la locura que él instaló en la mente de las personas con los viajes, nos cuentan del viaje más largo de todos, el que le dio la vuelta al mundo también, el viaje de Magallanes. Hay ese viaje donde Magallanes muere en la expedición también y no logra terminarlo. El viaje más largo jamás realizado, dice Eduardo Galeano en su libro de las Memorias del Fuego. Nadie los creía vivos, pero llegaron anoche, arrojaron el ancla y dispararon toda su artillería. No desembarcaron enseguida ni se dejaron ver. Al amanecer aparecieron sobre las piedras del muelle, temblando y en andrajos. Entraron en Sevilla con hachones encendidos en las manos. La multitud abrió paso atónita a esa procesión de esperpentos encabezada por Juan Sebastián Elcano. Avanzaba tambaleándose, apoyándose los unos a los otros, de iglesia en iglesia, pagando promesas, siempre perseguidos por el gentío, iban cantando. Habían partido hacía 3 años, río abajo, en 5 naves airosas que tomaron rumbo al oeste. Eran un montón de hombres a la aventura, venidos de todas partes, que se habían dado una cita para buscar juntos el paso entre los océanos y la fortuna y la gloria. Eran todos fugitivos, se hicieron a la mar huyendo de la pobreza, del amor, de la cárcel o de la horca. Los sobrevivientes hablan ahora de tempestades y crímenes y maravillas. Han visto mares y tierras que no tenían mapa ni nombre. Han atravesado 6 veces las zonas donde el mundo hierve sin quejarse nunca. Acuérdense que antes de las exploraciones se creía que había un punto donde la tierra hervía, que más allá de las columnas de Hércules estaban los dragones y la tierra caía en picada así sobre abismos increíbles, porque hasta antes de estas expediciones lo único que había era una inmensa fantasía de lo que podía ser el mundo que no se había visto. Entonces pasaron por donde el mundo hierve sin quemarse nunca. Al sur han encontrado nieve azul y en el cielo 4 estrellas en cruz. Nuestra hermosa Cruz del Sur, además. Estas historias dicen
De los 237 marineros y soldados que salieron de Sevilla hace 3 años, han regresado 18. Llegaron en una sola nave quejumbrosa que tiene la quilla carcomida y hace agua por los 4 costados. Los sobrevivientes, estos muertos de hambre que acaban de dar la vuelta al mundo por primera vez. Entonces, la historia de los viajeros siempre es la historia de las grandes ilusiones, siempre es la historia de las grandes aventuras. ¿Qué lo hace a uno viajar? Si no es el anhelo de conocer, de recorrer, de ir a lugares nunca antes vistos por uno. Y esto siempre ha sido una constante en la gran ilusión de la especie humana, desde Ícaro, que quería llegar al sol, desde Ulises en Ítaca, desde el poema de Cavafy sobre el viaje a Ítaca, que siempre nos habla de cómo empezar. Dice: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que te toca el espíritu y el cuerpo. Ni los cíclopes, ni los listrigones, ni el salvaje Poseidón encontrarás si no los lleva tu alma por dentro, si no los yergue ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, que llegues con placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de los sabios. Así es que empieza el poema Ítaca, que muchas veces lo hemos señalado acá, y estamos contando de los viajeros porque nos vamos a meter con un tipo que es un visionario, que es un espíritu libre, porque fue capaz de pensar desde una biblioteca un mundo, solamente con imaginarlo a través de los libros. Julio Verne, Jules Gabriel Verne, nace en 1828 y muere en 1905. Él era escritor, dramaturgo, poeta, retratista de su época. Nació en Nantes y era hijo de un abogado acaudalado más bien. Y este tipo, junto con H.G. Wells, son considerados los padres de la ciencia ficción, porque hay que ver que este tipo vio lo que alcanzó a imaginar Julio Verne. Julio Verne se imaginó la llegada del hombre a la luna, las 20.000 leguas de viaje submarino. Él alcanzó a imaginarse los submarinos con el famoso Capitán Nemo. Él llegó al viaje al centro de la Tierra, hasta el magma mismo del planeta azul. Todo esto era lo que él se imaginaba. Le tocó en una época que era difícil ser un gran escritor, porque es que le tocó en la misma época de Víctor Hugo y de Alejandro Dumas, y ahí es berraco uno destacarse al lado de estos personajes. Pero este tipo crea mundos que no existen. O sea, así como hemos hablado de los visionarios cuando hablábamos de la paz, que se imaginan sociedades que todavía no existen ante sus ojos, pero que existirán gracias a sus sueños y a sus utopías. Julio Verne se imagina el siglo XX. Si uno se pone a pensar, el siglo XX llevaría a cabo los sueños de Julio Verne. Muere en 1905, no le alcanzan a tocar la realización de todas las cosas que puso en nuestra imaginación. Es una influencia absolutamente impresionante, porque él va a influenciar a Méliès con Su hombre en la luna, va a influenciar a Orson Welles, que va a hacer las películas, a Rick Wakeman del rock progresivo inglés con Journey to the Center of the Earth, Viaje al centro de la Tierra. Va a haber muchísimas versiones y todavía las hay hasta el momento.
todavía hasta en Netflix la están dando, de la vuelta al mundo en 80 días, porque es que esto es recurrente entre los viajeros. Hubo una con David Niven y con Cantinflas, que hacía de Passepartout, el gran ayudante que lo llevaba. Él va a influenciar a Tintín, el famoso cómic de Hergé, y a nuestro muy querido inspirador de toda la serie de viajes que hicimos durante pandemia, Corto Maltés, el personaje de Hugo Pratt, que recorre el mundo de los años 20 entendiendo y conociendo las culturas y relacionándose con universos increíbles. Él va a influenciar a Spielberg, porque también en Indiana Jones uno ve la huella clara de Julio Verne. Él es el que va a hacer los viajes extraordinarios. Los viajes extraordinarios son aquellos, como lo que le digo, al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, a la Luna. Él es un personaje que nos abre la puerta de las aventuras, que nos permite soñar el mundo, y eso es muy importante porque es a través de la aventura y es a través de la ensoñación que el ser humano sigue caminando sobre la tierra. Eso es lo que nos hace levantarnos cada mañana pensando que hay universos por descubrir. Entonces, él es un hombre, no solamente es un hombre de su tiempo, porque muchas cosas estaban pasando cuando él escribe, sino es un hombre adelantado de su época. Se inventa la ciencia ficción, que no es poca cosa. La ciencia ficción, tanto en el cine como en la literatura, es la extrapolación de las realidades actuales a escenarios posibles. Y eso nos hace imaginar mundos que ya hemos alcanzado en nuestras sociedades, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Las utopías, las distopías, toda esta capacidad para imaginar el mundo, y la imaginación es lo que salva a los humanos. Pregúntele a La historia sin fin lo que pasa cuando fantasía se acaba y el hombre no puede soñar más. Eso, la capacidad de sueños es lo que nos salva como especie, y eso es lo que puede llevarnos en el arte. Entonces, en aquella época estaban de moda todas las novelas del mar, porque en ese momento es que se está escribiendo Moby Dick. Y él siempre quiso ser un escritor. Toda la vida Julio Verne quiso ser un escritor, y los primeros viajes los va a hacer a través de la biblioteca, como muchos de los grandes viajeros. Como muchos de los grandes hombres van a viajar a través de los grandes personajes de nuestra historia, como Gabriel García Márquez y como José Saramago, conocieron el mundo primero desde las bibliotecas, y después fue que salieron a verlo en persona. Verne conoció toda en esa época el mundo de la geografía y de la ciencia, tenía un gran conocimiento científico. Conoció a Jacques Arago, que era un personaje impresionante como los de Borges, que había realizado un viaje de vuelta al mundo a comienzos del siglo XIX, y este personaje perdió la vista a los 47 años. ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos de Borges, del poema de los dones? Que nadie relaje al más mínimo reproche esta ironía del universo que me dio al mismo tiempo los versos y la noche, cuando Borges lo nombran director de la Biblioteca de Buenos Aires y acaba de perder la vista. Pues Arago a los 47 años perdió la vista, y sin embargo viajó por el mundo y escribió obras de teatro. Y siempre fue uno de los personajes inspiradores para Verne, y en esa época estaba de moda algo que es inevitable, la literatura de viajes. Cuando uno hace un viaje, pues quiere contarlo, porque si no, ¿cuál es la gracia? Si uno tiene que llegar y contar todo lo que vio, digamos, quiere compartir la imaginación, la sensación, los sentimientos, las emociones de todo lo que vio. Entonces lo que Verne hace es crear un camino de verosimilitud y de realismo para lo que no existía todavía. Y en eso se va a anticipar a los inventos y a los viajes del siglo XX. Entonces él empieza a imaginarse este mundo y lo va a llevar a la literatura. Y para que la vuelta al mundo en 80 días sea posible, como él la planteó, se necesitó que ya se hubiera terminado el ferrocarril que unía el norte, el este con el oeste de los Estados Unidos, el gran ferrocarril que costó la vida de millones de gente de China y también de las praderas, de los pueblos de las praderas que van a quedar sacrificados por este ferrocarril. Ese ferrocarril lo terminan en 1869, y también
en esa época van a abrir el canal del Suez. Con el canal del Suez es posible la aventura porque acuérdese que sin el canal del Suez, si usted no puede unir el Mar Rojo con el Mediterráneo, le toca hacer la magallanada de irse hasta el Cabo de la Buena Esperanza para poder llegar al otro lado. Entonces está la apertura del canal del Suez y también está la conexión de los ferrocarriles a través de la India. Eso hace que su viaje sea posible. Fue durante las épocas de la guerra franco-prusiana y a él lo habían reclutado de guardacostas. Esta guerra franco-prusiana es una de las 3 guerras que va a tener Alemania para unificarse como Estado nacional. Una contra Francia, otra contra Prusia y otra contra Austria. Y esas 3 van a hacer que se convierta en la nación alemana. Entonces resulta que él allá fue guardacostas y pasaba por dificultades financieras. Su papá había muerto, pero era uno de estos tipos que no lo detenía nada. Entonces, el vertiginoso avance del progreso de la ciencia, de los ferrocarriles, de la industria, del tiempo en que él vivió, porque esa es como una de esas bisagras de la historia, cuando el mundo está a punto de abrirse a un gigantesco cambio. Eso se puede comparar con lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial en nuestra época. O sea, estamos también en la bisagra de un tiempo de cambio que no podemos imaginarnos desde el relato, como ellos no podrían imaginarse lo que sería el siglo XX. Entonces, aquí se le va a despertar una imaginación que él va a ser capaz de llevar a la literatura y va a crear una historia de hazañas y de aventuras impresionantes y va a crear una serie de personajes. Él es francés. El personaje de la famosa novela es un personaje inglés, no sin cierto humor por las características culturales de los ingleses. Phileas Fogg era un tipo de una neurosis avanzada, o sea, todos los días se hacía exactamente lo mismo, tenía las mismas costumbres, no hablaba con nadie, era un tipo seco, era un tipo introvertido, metido en sus propios asuntos, era esos tipos que cuando ponía el reloj la gente lo cuadraba con el reloj de él, como pasaba con Kant, que cuando salía a pasear por la mañana la gente cuadraba los relojes porque Kant había salido a pasear, luego debía ser la hora en punto. Phileas Fogg tenía una regla para todo en la vida. Todo tenía que ser de una determinada y única manera, o sea, desde la manera como su ropa estaba impecable, como se sentaba, todo. No era un tipo ni sociable ni simpático, pasaba todos sus días en el Club Reform, donde compartía con otros caballeros ingleses en la cultura de la época. Entonces, aquí hay una doble ironía y es, de todas maneras, la amorosa caricatura, hay que ver que lo hace con cariño, que le hace Julio Verne a Phileas Fogg. Y bueno, lo que Phileas Fogg va a ver en el mundo con su mirada inglesa, porque en todo caso, pues ellos están en ese momento en plena expansión del Imperio Británico. El personaje es Phileas Fogg y él va a tener un ayudante, casi que una especie de Sancho Panza, un personaje que se va a dar la vuelta al mundo con él, y este personaje justamente se había ido a trabajar con Phileas Fogg porque quería una vida tranquila, apacible, sin sobresaltos, y le parecía perfecto tener a este personaje como su amo. Y se mete con él en el día que decide darle la vuelta al mundo y van a tener 1000 aventuras y peripecias. Va a haber un detective que lo va a perseguir acusándolo de un robo, que es el que termina dándole el nudo a la historia, y va a haber una princesa hindú que va a ser eventualmente su amor al ser rescatada. Estos personajes se conjugan en una historia absolutamente maravillosa porque están en el club conversando. Y en esa época dicen que acabó de presentarse un robo de 50,000 libras, una fortuna increíble. Dicen, el ladrón ya debe estar fuera del alcance, ya debió haber huido a geografías donde no lo podemos conseguir. Y Phileas Fogg dice, no, sabe que no, ahora el mundo es mucho más cercano y es mucho más fácil de lo que era hace 100 años. Ahora le podríamos dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces le dicen que cómo así, que eso no es posible. Entonces es una apuesta, muy inglés la cosa, muy inglesa. Es una apuesta la que hace que Phileas Fogg se meta
en el berenjenal de hacer la vuelta al mundo en 80 días y apuesta la mitad de su fortuna, 20.000 libras, porque la otra mitad de su fortuna es para hacer el viaje. Es decir, lo apuesta absolutamente todo y apuesta a que va a llegar en punto, como es él, a la hora que dijo, en 80 días, habiéndole dado la vuelta al mundo. Entonces empieza, este recorrido va a ser, no existe la aviación, ¿no? Es muy importante entender eso. Entonces este recorrido va a ser, como ustedes no se imaginan, esto va a ser en tren, en barco, en vapor, en elefante, en todo, sí, porque era lo que había en la época. Entonces el primer recorrido es de Londres a Suez, en un tren que sale de Brindisi vía Turín en el barco de vapor Mongolia a través del Mediterráneo. De Suez se va para Mumbai y ahí en Mumbai va a pasar el Mar Rojo y el Océano Índico. Ahora, hay un personaje que es como el antagonista y es Fix. Fix se le mete en la cabeza que el que se robó la plata de la que se está hablando en el club es Phileas Fogg y se da a la tarea de perseguirlo para poderlo detener y darse así el goodwill, el caché de ser él el que detenga al personaje que se robó semejante fortuna. Esa aspiración, digamos, de ego lo hace quedar entrelazado en la gran aventura de Phileas Fogg, porque se pone a perseguirlo para tratar de mostrar su culpabilidad y se le va apareciendo por allá. Entonces van de Bombay a Calcuta. Hoy por hoy a Bombay le decimos Mumbai y a Calcuta le decimos Kolkata, pero en aquella época se llamaban así. Vamos a llegar a la India. En la India, acuérdense que esta es la India de las épocas del Imperio Británico. Entonces para ellos era la perla de la India y también muestra, porque pues eran gente de su tiempo, cómo les parecen de extrañas y ajenas las costumbres de las culturas y los mundos que van viendo con los ojos de los británicos de Phileas Fogg y de todas maneras del francés que es Julio Verne. Entonces le parece que Passepartout un día se metió a una mezquita y lo agarraron a palos por intruso y que digamos que las costumbres eran las más raras del mundo. Se van a encontrar, por ejemplo, con que líneas férreas que aparecen en las guías no existen. O sea, hay una línea férrea y verdad que va hasta la mitad y no existe el resto de la línea. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que pongan que una línea está terminada y no lo está? Dice, bueno, pues que así son las cosas. A veces dicen que las cosas ya están hechas y no están hechas. Entonces les toca atravesar eso en elefante y con el elefante logran llegar hasta el otro lado. Y así empiezan estas grandes aventuras. En el libro propiamente no los puso en globo, pero en las versiones que existirán de las historias sí va a estar el globo, porque Julio Verne sí lo incluyó en sus relatos y también le fascinaban los globos aerostáticos, que son una maravilla, se los recomiendo. Exactamente no está ahí en el globo, pero en todas las versiones cinematográficas que van a hacer sí lo van a aparecer montando en globo, tanto que el afiche mismo de La Vuelta al Mundo está en globo. Entonces él va a llegar a la India para llegar al mar de la China meridional y todo eso, y resulta que en la India se va a encontrar, entre las múltiples travesías de montar en elefante, ver la línea férrea que no se terminó, sí hay una costumbre, o había una costumbre en la India. La India tiene una gran cantidad de culturas y de una gran cantidad de costumbres, y generalizar sobre la India es un atrevimiento, porque eso es un subcontinente que tiene muchísimos alfabetos, que tiene muchísimas costumbres y muchos idiomas, pero sí hubo una época en que a las mujeres las quemaban vivas en la pira funeraria de su marido, que se llamaba el sati, y eso por lo menos uno lo ve en Udaipur, en el Rajasthan, porque la viudez era un estigma muy grande en la India, porque una vez viuda una mujer quedaba completamente desamparada. Eso no quiere decir que esa era la costumbre de toda la India, ni mucho menos, pero con esta mirada, digamos, inglesa, les parece que todos eran unos bárbaros. En la época de los Marajas, eso es una generalización mirada desde la superioridad de la cultura inglesa y francesa, que se creían mejores que el resto del planeta que miraban. Pero eso ocurrió, sí también ocurrió. Entonces hay un momento en que se van a encontrar con una joven que va rumbo a la pira funeraria, que la llenaban de opio para que no sintiera el dolor de ser quemada,
en la misma pira donde su marido había muerto, y resulta que el marido era un marajá que la había desposado 3 meses antes y había muerto, y esta chica iba a sufrir esta suerte tan espantosa por estos ritos absolutamente terribles y brutales, y a Phileas Fogg, que nunca cambiaba ni variaba sus hábitos para nada, le entró por rescatarla. Ya para esa época, Fix se había incorporado al viaje y ellos todavía no sabían que Fix era un detective que andaba buscando detener a Phileas Fogg. Entonces, él le dice que si no le parece una cosa demasiado arriesgada por nada. Y resulta que él le dice que igual lo va a hacer, con una determinación que no se le conocía para asuntos que no fueran pertinentes al estricto quehacer de lo que él estaba haciendo, porque era absolutamente inamovible en todas las características de lo que él había planeado hacer. Deciden darse a la tarea de rescatar a esta mujer que la van a sacrificar en la pira, y entonces Passepartout, que resulta siendo el personaje más ingenioso de todos, porque realmente la palabra Passepartout significa aquel que resuelve todas las dificultades que sea necesario resolver, y es una forma como de pasaporte. Este personaje va a crear el ingenio de la historia y va a hacer que las alocadas aventuras de Phileas Fogg, en medio de su estricto temperamento, sean posibles, y se disfraza de marajá y logra rescatar a la chica, pero siguen estando en peligro, entonces tiene que salir inminentemente de ahí, pero se van a ir para Hong Kong por el mar de la China Meridional, porque ella tiene una fortuna, su familia tiene una fortuna en Hong Kong, que puede adoptarla y encargarse de ella, que había quedado a la deriva después de que la van a rescatar de semejante destino tan terrible. Entonces se van por la China Meridional y llegan a Hong Kong. Y resulta que en Hong Kong, además, la manera como ellos van describiendo todo esto es que es impresionante. Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, a los pies, junto con los 5 soldados de información, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho de cabeza erguida, ve girar el minutero del reloj, compalando un aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las 12:30, Mr. Fogg, según su costumbre diaria, debía salir de su casa para ir al Reform Club. Hay que tener en cuenta que la hora y la geografía en el planeta aún actualmente la determinan los británicos, porque la hora se mide por el meridiano de Greenwich, y el meridiano de Greenwich es la manera como los británicos van a medir la Tierra. Los meridianos y los paralelos son invenciones humanas. Usted no se va a encontrar el meridiano físicamente en el mar ni el paralelo, sino que son formas en las cuales nos inventamos para poder medir la navegación. Y como los británicos van a ser los de la Sociedad Geográfica, se van a inventar los meridianos y los paralelos, y lo que alguna vez hemos hablado de que el cercano, lejano y mediano oriente se llaman así de acuerdo a lo cerca, lejos o más cerquita que queden de Londres. En ese momento ellos son el centro del planeta, el imperio más grande. Entonces, pues es desde este lugar desde donde va a ser el viaje. Entonces, Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos, atajando siempre, nunca daba un paso de más, no perdía una mirada dirigiéndola al techo, no se permitía ningún gesto superfluo, jamás se le vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado de su tiempo, pero siempre llegaba a tiempo. Phileas Fogg, al dejar Londres, no sospechaba, sin duda, el ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia que la apuesta generó primero en el Reform Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros del respetable círculo. Luego del Club de la Emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporteros, y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Entonces, este personaje tan supremamente medido es el que va a hacer las cosas más desmedidas, se va a meter en las aventuras más impresionantes, va a ser el hombre que nos va a hacer toda clase de imaginaciones, porque los viajes son eso. Los viajes transforman, los viajes son aventuras.
Cuando una persona se da los viajes, se va transformando por dentro, se va convirtiendo en un montón de personajes que solo existen cuando uno viaja. Y cuando uno viaja, uno ve cómo los viajeros a lo largo de los días van sacando otras partes de sus espíritus, que son los que van produciendo las distintas geografías, gastronomías, los distintos climas. Todo esto va haciendo que uno también se vaya transformando. Entonces van contando las historias. Passepartout había dejado prendido el mechero de gas. La mayor parte de los viajeros embarcados en Brindisi iban a la India. Unos se encaminaban a Mumbai y otros a Calcuta, pero por la vía de Mumbai, porque desde que el ferrocarril atraviesa en toda su anchura la península hindú, ya no era necesario doblar por la punta de Ceilán. Ceilán no es Sri Lanka. Lo que quiere decir que una cantidad de caminos se habían allanado para esta época, lo que hacía posible la puesta de él. La manera como describían a Hong Kong, que hoy por hoy pues es una de las ciudades más impresionantes del mundo, y que además Hong Kong fue parte de lo que el Imperio Británico le arrancó a la China después de las guerras del opio. El Imperio Británico le declaró a la China una guerra, porque el Imperio Británico, los ingleses lo que hacían era hacer un contrabando de opio que había hecho a los chinos una población adicta. Los chinos, y además lo metían de contrabando, los chinos prohibieron el comercio del opio. Al prohibir el comercio del opio, los ingleses les declararon una guerra que no podían ganar los chinos en ese momento, y al perderla, porque era una guerra una guerra completamente desigual, les quitaron Shanghái y les quitaron Hong Kong. O sea, una de las cosas más villanas, porque era desde todo punto de vista un acto de aprovechamiento imperial. Y mire cómo describían a Hong Kong. Hong Kong no era más que un islote cuya posesión quedó asegurada por Inglaterra por el Tratado de Tonkin después de la guerra de 1842. La isla se halla situada en la embocadura del río Cantón, habiendo solamente 60 millas hasta la ciudad portuguesa de Macao. Construida en la ribera opuesta, Hong Kong debía por necesidad vencer a Macao en la lucha mercantil, y ahora la mayor parte del tránsito chino se efectuaba por la ciudad inglesa. Allí, en la desembocadura del río Cantón, había un hormiguero de buques de todas las naciones: ingleses, franceses, americanos, holandeses, navíos de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas y chinas, juncos, sempos, tancas y aún barcos de flores que formaban jardines flotantes sobre las aguas. El vapor hacía después la gran travesía hacia Yokohama, a San Francisco, ya cuando están dándole la vuelta. Pero Hong Kong en esa época era el punto de encuentro de un mundo comercial que se está dando en esa época, porque todo el gran poderío del Imperio Británico hace su capacidad de comerciar en los mares. Y va a estar disputándose todo eso con los holandeses. Y esta es una época en que se va a dar, digamos, el gran comercio. Entonces la idea era, después de la India, van a dar la vuelta hasta llegar a Japón, y en Japón van a ir a Yokohama, y en la travesía de Yokohama van a llegar a San Francisco. El vapor que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco pertenecía a la compañía de Pacific Maelstrom y se llamaba el General Grant, y era un buque de ruedas de 2.500 toneladas, bien acondicionado y dotado de mucha velocidad. Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. El vapor, sostenido por sus anchas ruedas y apoyado por su fuerte velamen, cabeceaba poco, y el Océano Pacífico justamente bastante bien para su nombre en ese momento, no, porque el Océano Pacífico también se puede poner muy tenaz. Llegada a San Francisco, Picaporte observaba con curiosidad la gran ciudad americana: anchas calles, casas bajas bien alineadas, iglesias y templos de estilo gótico anglosajón, docks inmensos, puertos como palacios, unos de madera, otros de ladrillo. En las calles muchos coches, omnibuses, tranvías y aceras incestaban.
Entonces van a llegar a San Francisco, de San Francisco van a llegar a Nueva York, donde encontró varios obstáculos en el camino, una manada de bisontes que cruzaba la vía, un puente colgante que se derrumba, un grupo de guerreros Sioux que asalta el tren, que era como se veía en esa época los Sioux. En realidad lo que estaban era quitándole a los Sioux toda su tierra. Entonces, pero además aparecían como los malos de la película que asaltaban los trenes que eran el progreso. Entonces, tras lograr superar la locomotora de los vagones, Passepartout es secuestrado por los indios. Fogg lo rescata con la ayuda de varios soldados americanos. Continúan el viaje en un trineo de vela hasta Omaha, donde toman un tren a Nueva York. En Nueva York, tras haber perdido el barco China, Fogg busca un transporte alternativo. Encuentra un barco de vapor, el Henrietta. Henrietta es como se llamaba originalmente en nuestra isla de San Andrés, así se llamaba porque es originalmente una colonización inglesa, que se dirige a Burdeos, y el capitán se niega a llevar el grupo hasta Liverpool, y Fogg acepta ir a Burdeos y paga 2.000 libras por pasajero, y durante la travesía Fogg soborna a la tripulación para que se amotine y haga que el barco se dirija con rumbo a Liverpool. Y al atardecer lo encuentran los fuertes huracanes y el barco baja a todo vapor. Está a punto de quedarse sin combustible, entonces Fogg le compra al capitán el barco, ordena a la tripulación que queme todas las partes de madera del barco para seguirlo en marcha porque se le está acabando el combustible. Llega a Queenstown, de ahí se va para Irlanda, toma el tren a Dublín y luego llega en ferry hasta Liverpool. Y esto es para tratar de llegar a tiempo, para tratar de llegar en el minuto de la puesta. Ya está en el territorio británico y en ese momento Fix logra que le den la orden de arresto, por lo cual está persiguiendo a Phileas Fogg desde hace tanto tiempo y lo va a detener. Y cuando ya lo va a detener, entonces se va a tirar la puesta y ya está en territorio británico. Pero cuando ya lo va a detener en ese momento, han detenido al verdadero ladrón, que es un señor James Strand, que había sido arrestado días antes en Edimburgo. Entonces Fogg pierde el tren, pero alcanza a coger otro transporte y llega a Londres con 5 minutos de retraso, y ahí él cree que perdió la apuesta. Entonces entra en un estado pues casi le da la depre porque semejante travesía, y en ese momento él le dice a Auda pues ha seguido con ellos. Fogg está fascinado con ella, él que no le gustaba pero nada, él sí se enamora de ella, y le dice que le pide perdón por haberla traído hasta semejante lejura, porque él ha perdido la apuesta. Ya no tiene medios para mantenerla, y cuando él le propuso que se fuera con él todavía era un hombre que tenía una fortuna, pero ahora era un hombre pobre, y entonces no le podía ofrecer nada y no la podía poner en una buena situación. Pero entonces ella le dice que ella está enamorada de él y que se case con ella, que ella en todo caso y cualquiera que sea la situación está enamorada de él, y él se ha enamorado de ella, lo cual es un milagro porque Phileas Fogg pues estaba muy lejos del amor en el personaje que sale originalmente. Y ahí es donde pasa la cosa más chévere del mundo, la cosa más divertida, y es que se van a casar, pero entonces dicen que no es posible porque ya es domingo. Entonces Passepartout descubre que no es el 22 de diciembre como él creía y por lo cual había perdido la apuesta, sino que es 21 de diciembre, porque al devolverse han venido en sentido contrario de la Tierra y se ganaron un día más. Y eso es una de las cosas más tramadoras porque hoy por hoy uno lo vive siempre. Pero en esa época no se sabía. Y era demasiado maravilloso saber que uno era capaz de ganarse un día según la dirección en que fuera en la Tierra. Yo una vez salí para Islandia desde Helsinki a las 3 de la tarde en Finlandia. Llegué a Islandia 3 horas después y eran las mismas 3 de la tarde de cuando había salido 3 horas antes. Y eso me generó una pérdida del sentido de tiempo muy grande, y era porque yo había subido por el casquetico, donde da la vuelta el mundo ahí. Entonces, bueno, pues estos llegan allá y al darse cuenta que es 21 de diciembre, entonces van ganando minutos por cada tiempo que se van por los grados de longitud que han cruzado, y en un total de 24 horas han pasado los 80 días y han llegado a Londres en el día 79. Entonces, cuando Passepartout le cuenta a Fogg del error,
Este sale corriendo para el Club Reform para cumplir el plazo y en ese momento hay un gentío esperando la hora exacta y en ese momento han gastado casi 19.000 libras durante el viaje, la ganancia es casi insignificante y Fogg entra con el aplauso de todos, con el reloj en la mano, sí, en el punto exacto, a la hora exacta que él había dicho que le iba a dar la vuelta al mundo en 80 días y se casa con Aouda y logra, ya lo que puede ganar con eso pues ya casi no es nada porque quedan 1.000 libras que las termina repartiendo con Passepartout, pero ha dado la vuelta al mundo en 80 días y ha inaugurado la era moderna del siglo XX. Este viaje es el que inaugura la era de los viajes del siglo XX. O sea, todo lo que nosotros hacemos en la aviación, cada vez que nosotros estamos dándole la vuelta al mundo, donde quiera que estén escuchando este podcast, ya sea en Australia, ya sea en Argentina, ya sea en Londres, ya sea en Irlanda, estamos todos conectados primero y antes que todo por la imaginación de Julio Verne. Y eso es el milagro de poder hacer una vuelta en ese momento en que a partir de los libros donde se imaginó el mundo y un universo que Julio Verne vio antes de que existiera, nos hizo a todos soñar. Él es el pionero de los viajes como hoy los conocemos, tanto del turismo como de los negocios, porque Phileas Fogg era finalmente un hombre de negocios que también se termina transformando en un gran aventurero. Entonces es importante recordarlo cuando nos subamos a los aviones, cuando estemos atravesando las barreras del tiempo y de los días, cuando cruceamos los océanos, cuando miramos todas las historias del hombre en la luna, cuando nos cuenten de los submarinos, cuando nos hablan del interior de la Tierra y lo que han logrado averiguar, cuando nos hablan de los mares profundos, hay que recordar a Julio Verne, porque él nos puso eso en la imaginación. De este libro ha habido cualquier cantidad de versiones, se volvió un libro para niños, lo cual es una maravilla porque le abre a los niños la posibilidad de conocer el mundo. Hay series y series y series, después hubo una con Pierce Brosnan, divina, absolutamente maravillosa. Siempre que usted vea, están dando alguna versión de La Vuelta al Mundo en 80 días. Cortázar escribió La Vuelta al Día en 80 mundos en homenaje a Julio Verne. Los homenajes a Julio Verne no terminan, porque el agradecimiento de su imaginación sigue inspirando nuestros días. Y por eso hemos hecho hoy un homenaje con todo el amor y el respeto de los viajeros y de las viajeras a Julio Verne y su libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, desde la estricta personalidad de Phileas Fogg, desde el ingenio de Passepartout, desde las sospechas de Fix, desde el encanto de Aouda, desde las 20.000 leguas de viaje submarino, desde el hombre en la luna, desde el viaje al centro de la Tierra, desde todo aquello que él ideó y desde el tributo y el homenaje que rendimos a los viajeros y a las viajeras en el planeta, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea en cualquiera de las latitudes del mundo donde se escuche. Un agradecimiento muy grande a todas las personas que han viajado con nosotros y nos han hecho soñar, como Juan Diego Soler, como Richie, a quienes hemos dedicado también muchas historias, a Hugo Pratt por su corto maltés, a Hergé por Tintín y a todos aquellos que siguen pensando en la vuelta al mundo como una manera de entender la conexión del universo a través de los viajes. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.